Buenos días, esta es nuestra clase de lógica 2. Hemos, así como, y si se quiere ver de esta manera, iniciado una aventura de qué ha sido la lógica. Eh, es- digamos, comenzamos señalando en el primer video qué significa la palabra logos, ¿verdad? Y alguna forma que sus orígenes griegos. Y como veíamos a este filósofo, a Heráclito, en el principio, comenzamos con él. Entonces, ¿cómo se ve la lógica en Heráclito? Y decíamos que Heráclito, de alguna forma, entendía que había que bajar a lo profundo, ¿verdad? Al logos y al fuego, que son los principios que explican la naturaleza. El logos sería como eso que el mismo Heráclito dice, eh, siguiendo, porque sí, es una frase de Tales de Mileto: el mundo está lleno de dioses, pero que Heráclito también la hace suya, hablando de que el mundo tiene un orden, que todo es fuego, todo está cambiando, todo está naciendo y muriendo, la guerra es el padre de todo, Panta Rey, son, digamos, elementos de la filosofía de Heráclito, pero a pesar de todo el cambio, de que todo es guerra, de que todo es tensión, hay un orden, ¿ok? Eso que Heráclito llama la razón universal. Hay un orden que es el logos. El logos es límite y medida. Es como un legado que recibió Heráclito de Pitágoras cuando hablaba del número como límite, como medida, como orden. El número viene del cosmos. Límite, orden y medida de lo que era el apeiron, que era desorden. El apeiron introducido por Anaximandro, que estaba también en, en el filósofo Pitágoras, el matemático Pitágoras. Entonces Heráclito recibe esas ideas de Pitágoras, dándole otro nombre, porque al apeiron le llama fuego, movimiento, cambio, mientras que al orden, al logos, le llama orden, límite, medida, proporción, que eran lo que entendía Pitágoras de frente a lo que era el apeiron. Bueno, estos principios, digamos, orden y desorden, fuego y logos son de la naturaleza. Y para Heráclito, nuestra mente, si queríamos ser lógicos, si queríamos tener una mente filosófica, sabia en la mente de Heráclito, porque no utilizó la palabra lógica propiamente hablando, no existía, pero él decía que el logos personal debe estar en sintonía, en contacto con el logos universal o el logo natural. ¿Cuál es el logo natural o o el logo universal? Lo que él llama la razón natural. No habla directamente de Dios, pero habla de una fuerza ordenante. El logo es ordenador. Y nuestra mente, cuando nuestra mente está alineado, la razón particular está en armonía con la razón universal, entonces él entiende que ahí encontramos al sabio, al filósofo, y hoy diríamos a la persona con la mente ordenada, a la persona de las profundidades, la persona que actúa en lógica, no en la superficie. Sin embargo, ¿por qué él rechaza a la gente? Porque la gente, según él, es estúpida en el sentido de que viven llenándose de los chismes de las vecinas y tienen como maestro a las chismosas y tienen como consejero a los poetas callejeros. Pero esa era un poquito la razón que nos daba, decíamos la clase pasada, ¿no? Entonces, la lógica vendría siendo para él la necesidad de salir de la superficie. Hay que salir de la periferia, de lo que dice todo el mundo, y entrar en las profundidades del orden natural. El orden natural sería como la voz de los dioses en su mundo, ¿verdad? El mundo está lleno de dioses. Salir de las voces de ese bullicio
esa gritería, metafóricamente hablando, de lo que dice todo el mundo, de lo que dicen las vecinas, para meterse en la filosofía que es naturaleza, la filosofía que es logos, la filosofía que es fuego, entrar y hacer coincidir la razón particular con la razón universal, como él nos decía. Bueno, eh, si uno sigue utilizando la metáfora, su muerte viene siendo un símbolo, ya que muere alejado de la humanidad y despreciando a la humanidad. Muere de alguna forma por amor a lo que se llama la lógica, la coincidencia del logos natural con el logos, con el logos, con el logos personal, el logos particular. Después entran los sofistas en escena. Los sofistas no, más que contribuir a la lógica, lo que contribuyen es al problema de la lógica. Es como si dijéramos, en vez de hablar de médico, estamos hablando de virus, de bacterias, de enfermedades. En la filosofía, los sofistas, los más grandes sofistas son Gorgias y Protágoras. Son los dos más grandes sofistas de Grecia. Se le llaman los sofistas maestros. Hay otros sofistas, ¿no? Se dividen, hay autores que lo dividen en tres, ¿no? Los políticos, los eristas y los maestros. Son la gente que habla mucho y que no deja hablar y que quiere ganar. Es el que discute para ganar. Entonces se diferenciaban tres tipos de sofistas. Los eristas, o sea, son gente que conocemos nosotros, que cuando hablan contigo no le interesa escucharte, sino acabarte. Entonces hablan alto, gritan mucho y cualquier cosa que tú digas, la misma palabra erista, jugando con las palabras, como dice Nietzsche, son como heridas, eristas, heridas, ¿no? Como que te agreden. El erista es una persona que lo que tú le dices no es importante para él comenzar a pelear. Es como lo importante no es entenderte, sino acabar. El erista no tiene nada que decir, es como diría Platón en algún momento de los necios. Dice Platón, el sabio habla porque tiene algo que decir y el necio habla porque tiene que decir algo. Entonces, no tiene algo para decir, sino que tiene que decir. Y tiene que decir no porque tiene algo, sino para ganar. Lo que tiene la palabra como una espada, un instrumento de pleito, como un instrumento de guerra. Su palabra no es para alcanzar la verdad, sino para hacerle daño al enemigo, para pelear con el otro. Bueno, de hecho, hay una frase también que dice uno de los maestros de los sofistas. Dice, hablando el uso de la palabra como fuerza, como lucha agresiva. Dice Gorgias, uno de los padres de los sofistas, la retórica es un arte, así se llama el arte de hablar para convencer, el arte de hablar para convencer, ¿no? Entonces hay que diferenciar entre retórica sofística, que es la que estamos viendo, y después la que enseña Aristóteles, retórica aristotélica, que ya es para convencer con la verdad, no para convencer con la palabrería. Aquí estamos hablando de los sofistas, no el uso de la palabra, sino la palabrería, ¿no? Ser un palabrero, alguien que maneja el discurso, no para entenderlo, sino para ganar el pleito, para acabar con el otro. Entonces, el erista no oye, el erista lo que hace es que destruye el decir del hablante, destruye la idea del hablante. El erista no busca verdades ni palabras, sino que maneja la palabra para tumbar todos los discursos. Lo importante no es tener una verdad, sino ganar el pleito. Entonces se utiliza el discurso como una forma de ganar, no como una forma de entender. Es cuestión como que después que tú ganas el pleito, tú te vas hinchado, como el otro es un baboso, yo sé más que él, pero al final no se descansa. Gracias. Al final no se descansa en lo que se llama un concepto, una definición, un pensamiento. Bueno,
Aquí los maestros de las palabras, los sofistas fueron maestros de las palabras, con ello realmente surge lo que se llama la retórica, la lógica, la gramática, la oratoria, todo lo que tiene que ver con las palabras se desarrolla en el tiempo de los sofistas. Fueron maestros ambulantes que iban de polis en polis enseñando a los jóvenes de Grecia a ser políticos. Ser político en ese momento era hablar en la asamblea y poder ser escuchado y tener la fuerza para hablar bien y tener razones y quedar bien con el uso de la palabra. Por lo tanto, la palabra te daba elegancia, la palabra te daba prestigio. Y los sofistas comenzaron a hablar del arete, que significa la excelencia humana. Hoy hablamos de realización personal. Esa palabra no existía. Arete, el aristócrata, Aristo es el mejor y Kratos y poder es gobierno. Los mejores, los aristócratas eran los que gobernaban porque eran de que los mejores. En este caso, la arete no era porque tú gobernabas, sino por el uso de la palabra. Alcanzar la excelencia o la grandeza humana porque tú hablas mejor, más bonito y hablas más potente que los demás. Ahí ya después veremos con Aristóteles, la palabra se convierte en sofismas. Sofismas se va a entender como el arte de engañar, enredar al otro con mis pensamientos. Entra lo que se llama el paralogismo. Paralogismo son razonamientos, usar las leyes del pensamiento, las reglas del pensar para confundir, para que el otro no tenga las ideas claras, para enredar al otro. Son argumentos, son razonamientos que al final no demuestran nada, sino que lo que es un conjunto de razones para enredar como una telaraña y que el otro en vez de dar sus razones o yo dar la mía, tumbarlo. Ahí está dos horizontes de esta forma de hablar, que sería el disuadir y el persuadir. Disuadir es quitarle al otro sus razones. Persuadir es imponerle al otro mis razones. Entonces, es el arte de convencer. La retórica es el arte de convencer, disuadiendo, derrumbando al otro y persuadiendo que el otro crea lo que yo le estoy diciendo, aunque yo mismo no lo crea. Gorgias también era experto en eso. Gorgias hacía gala de discutir y tumbar a sus adversarios con un lenguaje muy elocuente, muy hermoso, muy elegante al hablar y tumbaba a los otros. Y después que él terminaba de acabar con los otros, él cogía eso mismo con lo que él ganó y lo tumbaba. Como él decía, la retórica es un arte, aquí no hay verdad, no hay conocimiento, no hay razón, lo que hay es el manejo de la palabra. Él decía, su frase más famosa es, la realidad no existe, porque si le existiera la realidad, hubiera verdad. Dice, pues, es de día, es de noche, el sol está afuera. Eso podría ser verdad si tú crees que hay realidad, pero si tú dices que la realidad no existe, entonces, para ti o para el que gane, pero eso no es verdad, eso más bien es un recurso para pelear, para ver quién gana. ¿Y quién tiene la razón? ¿El que dice que el sol está afuera o el que dice que el sol no está afuera? Diría Gorgia, los dos tienen razón, vamos a ver quién pelea mejor. Vamos a ver quién maneja mejor el arte de las palabras. Porque al final la realidad, dice Gorgia, no existe, no existe. El sol no existe fuera de tu mente ni fuera de tus palabras. Que es de día o que es de noche, que ese muchacho es un asesino, que aquella muchacha la violaron. Todos esos son juegos de palabras. Logomaquia, juegos de palabras. Paralogismo, sofística. Por lo que ustedes pueden ver, todo esto que decía Heráclito, de superficie y chismes y consejos de los poetas, se convierte en un arte fino en los sofistas. Y en vez de ser un mundo de superficie y de chisme, se convierte en una especie de profesión. Los sofistas no eran chismosos, eran maestros. Entonces se convierte también en un arte, de alguna forma, la chismografía y el consejo de los poetas alcanzó un estilo para incluso
enredar a los sabios, a los profesionales, y así lo que va a decir Platón, que un sofista le ganaba a un médico en medicina y no sabía de medicina. Le ganaba a un político en política y no servía para administrar un país. Le ganaba a un economista en economía, porque los sofistas sabían de todo, pero no sabían nada. Digo, sabían de todo a nivel de uso de la palabra, a nivel de discusión, pero cuando tú lo llamabas a resolver el problema, pues ellos de eso no sabían, pero tumbaban a cualquiera, porque lo que eran expertos era en retórica, en el manejo de las palabras, en el hablar duro. Esa es otra frase de otro de los grandes sofistas llamado Protágoras: convierte tus argumentos débiles en argumentos fuertes. Hablar duro para que el otro se calle o se vea invadido por tus propias ideas. Esto de que, por ejemplo, de que la realidad no existe, que por eso se le llama filósofo maestro, porque daban razones. Tú dices, ¿cómo que la realidad no existe? Y no es de día, el sol no está afuera, eso no es una verdad. Ok, dice Gorgias, si la realidad existiera, o dos cosas, o habría existido siempre, o en algún momento comenzó a existir. ¿Cabe otra posibilidad? Claro que no. Las cosas o son eternas o son temporales, o comenzaron a existir o han existido siempre. Entonces, el que ahora es de día y el sol está afuera, ¿ha existido siempre o comenzó a existir? Y tú puedes decir, bueno, comenzó a existir. Y dice Gloria, tú ves, entonces tú estás diciendo que el ser viene de la nada, porque si no existía, entonces no era. Y como de la nada nada sale, entonces no existe el sol afuera. Eso es una ilusión tuya, porque de la nada nada sale. Entonces, pues entonces, ¿y si yo digo que es eterna? Que es que el sol y el día son eternos. Dice, entonces diría Gorgia, bueno, pero para que el sol y el día sean eternos, tienen que ser infinitos. ¿Qué significa infinito? Lo eterno está en todas partes, según Parménides. Entonces, el sol y el día no están en todas partes. Entonces, y si están en todas partes, no están en ninguna. Eso es una reflexión que hace con respecto al infinito, ¿no? A la divinidad, al lugar de todas las cosas. Al sol y al día le correspondería estar en el lugar estar en aquellas cosas que tienen un lugar en el espacio y por lo tanto vienen de la nada. Y si vienen de la nada, entonces no existen. Y si no existen, entonces son ilusiones nuestras. Entonces la realidad no existe. Bueno, entonces con ese argumento acababa con todo el mundo. Y de alguna forma, si existiera, no se pudiera conocer, porque una cosa es el mundo de la realidad. Si hay realidad, en el mundo hay cosas que yo no conozco. Y en mi pensamiento hay cosas que no están en el mundo. Son dos mundos diferentes. Mi pensamiento no entra una silla en mi cabeza, en mi pensamiento. Ni lo que está en mi pensamiento se hace realidad. Entonces, son dos mundos diferentes, son dos planos que no se conectan. Y si se conociera, no se pudiera expresar. Porque yo cuando hablo de un conejo, no sale el conejo por mi boca, de que salió el rabo, que salió la oreja. Dice, lo que sale por mi boca son sonidos y la realidad no es sonido. Una piedra no es sonido. Tú no puedes conocer una piedra porque una piedra no es sonido. Y el otro lo que oye cuando tú le hablas de la piedra no es la piedra, sino sonido. Entonces tú no estás hablando de nada, tú lo que estás es tirando sonidos. Entonces las cosas no son sonidos. Entonces dice, bajo esos argumentos, decía, entonces, ¿qué nos queda? Discutir. El que habla para ganar, y si gana, pues es el mejor. Es el que tiene la arete, es el que tiene la grandeza humana. Y bueno, y el otro decía, ¿cómo se llama? Protágoras, que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en tanto que son y de las que no son en tanto que no son. El hombre es la medida de todas las cosas. Este mundo está cambiando, decía Heráclito, está fluyendo, nadie se baña dos veces en el mismo río. Entonces decía Heráclito, bueno, pues si eso es así, el ser no existe, sino el estarse haciendo. Y si el mundo se está haciendo, nunca llega, entonces no es, sino más bien que lo que tú atrapas de la realidad ya dejó de ser. Es como cuando tú le tiras una foto a una catarata donde el agua está cayendo, que tú ves que una gotica en el aire y otra gotica más abajo,
pero realmente la catarata nunca se detuvo de que tírame una foto, está posando para la foto. No, la catarata siempre estuvo corriendo, de tal manera que lo que tú atrapaste como la verdad de la catarata fue un momento que nunca existió porque la catarata nunca se detuvo. En ese sentido, tú lo que estás hablando es de una idea que tú tienes de la catarata, no de la catarata, porque la catarata no es lo que tú piensas, sino que lo que tú piensas es un momento tan rápido y tan inestable que nunca existió porque lo que tú hablas son de cosas estables y el mundo no es estable. El mundo es como el río, siempre está corriendo. Entonces tu punto de vista no es el punto de vista del otro. Si el otro me está hablando de que de una realidad y yo le hablo de mi realidad, los dos tenemos razón. ¿Quién tiene la verdad o quién tiene la mentira según Protágoras? El que gane. La verdad no existe, es del que gane. Entonces si tú dices, es de día, y yo digo, no, no es de día, entonces vamos a ver quién gana, porque ¿quién tiene la razón? Diría Protágoras, convierte los argumentos débiles en fuertes porque aquí los dos tienen la razón. ¿Quién está en el error? Nadie está en el error. ¿Quién tiene la verdad? Los dos tienen la verdad. Hay verdades contradictorias. La verdad no existe fuera de mí. El hombre es la medida de todas las cosas. Eres tú el que pone la verdad en el mundo. Bueno, entonces nació la antilógica y así hay un librito de Gorgias, de Protágoras, que se llama Antilogia. En nuestra mente no hay realidad a no ser la que nosotros mismos hagamos y no son pensables de forma ordenada. La antilogia es que todo en nuestra mente es discutible, todo en nuestra mente es inestable, todo en nuestra mente es contradictorio. Contradictorio es que lo que es sí es no y lo que es no es sí. Ya eso lo había dicho Heráclito, hablando de este mundo, de que el ser no es y el no ser es. ¿Y qué hizo Protágoras? Llevó esa contradicción al mundo de la cabeza. Nosotros pensamos de forma contradictoria, nadie tiene la verdad. La verdad de los matemáticos está en la cabeza de los matemáticos. El hombre es la medida de todas las cosas. Eso que había dicho Demócrito, de que por lo menos los matemáticos tenían la razón, porque en el mundo había verdades matemáticas. Entonces dice Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Homo mesura. Ni siquiera hay matemática en la realidad. La matemática está en la cabeza de los matemáticos. Es el hombre quien crea la matemática. Entonces, ¿qué hicieron los sofistas? Eliminaron este mundo y convirtieron este mundo en discusión y en arte de dialogar, en retórica, pero en retórica vacía o en retórica sofística, distinta a la retórica de Aristóteles. En arte de hablar, en arte de ganar, en arte de vencer, de convencer, en ganar la grandeza humana, ser mejor que los demás por el arte de discutir, escuchar al otro, tumbarle lo que dice y enredarlo yo con mis propias palabras, con mis propias telarañas. Entonces, repito, ahí lo que se llama el paralogismo, la logomaquia, la, la sofística, los sofismas, eh, la retórica vacía se eleva de una mirada de chisme, como decía Heráclito, de una mirada de consejos callejeros, como decía Heráclito, se eleva a la dimensión de profesionalidad, ¿no? Los sofistas eran maestros, eran profesionales en el arte de hablar, en el arte de engañar, en el uso de la retórica vacía. Bueno, yo pienso que hemos cumplido hoy la intención de nuestra clase. Vamos a ver cómo entonces nace la contrasofística, ¿verdad? La próxima clase veremos cómo entra Sócrates. Los sofistas vienen caminando para acá y Sócrates viene en sentido contrario, ¿no? Los sofistas dicen ser sabios. Sócrates dice, el verdadero sabio no sabe. Los sofistas comienzan peleaban callando y convenciendo. Sócrates se callaba, no hablaba, lo que era que hacía preguntas. Tú eres el que sabe, yo solo sé que no sé nada, hablen ustedes que ustedes son los sabios. Entonces, Sócrates, de alguna forma, el hombre sabio es el que sabe mucho y el que gana, ¿no? El sabio, el hombre bueno, el hombre sabio, es el que no sabe. Entonces,
son dos mundos, dos mundos. Sócrates nació en Grecia, en Atenas, y se pone en contra de la filosofía de Atenas. Nietzsche le llama a Sócrates antigriego, porque es como que vino en contra de toda la cultura sofística que existía en Grecia. Bien, entonces, estudiense un poquito a Sócrates, con lo que se llama la, ¿cuál es el método de Sócrates? Porque estas son gente que viven hablando y discutiendo, que antes no había televisión, ni radio, ni celulares, ni teléfono. Era cuestión de reunirse ahí a discutir. Ese era el arte de esta gente. Entonces, estos eran los profesionales de la discusión, los profesionales del discurso. Eran los filósofos, eran los sabios. Se sentaban a discutir y a dialogar. Entonces, cuando la sofística reinó, apareció Sócrates, un nuevo maestro, y comenzó a discutir con los sabios. Y entonces apareció aquí una nueva lógica, ¿verdad? El inicio de la lógica como actitud. Entonces Sócrates introduce en la lógica lo que se llama la dialéctica, con sus dos partes llamada ironía y mayéutica, la dialéctica. Entonces, para la próxima clase, recuérdenme un poquito a Sócrates, léanse un poquito a Sócrates, háblenme un poquito de Sócrates, antes de entrar a lo que se llama el aporte de Platón con el principio de identidad y el aporte de Aristóteles con la complicación o ampliación realística del principio de identidad. De un principio de identidad idealista, como lo manejó Platón, a un principio de identidad realista, como lo maneja Aristóteles. Pero de entrada, lo que queremos ver de Sócrates es la introducción del método, la dialéctica de frente a la retórica sofística. Si tienen alguna pregunta, nos quedan ahí unos 4 minutitos todavía. Está buena la clase, maestro. Siempre y cuando no nos convirtamos en sofistas, ¿verdad? hay que entenderlo, pero no convertirnos a él. Hay alguno que faltó por la lista, ¿no? Menéndez y pidió excusa. Sí, ok, sí, el único que falta aquí. Bueno, nada, pues todo está consumado. Cuídense mucho, pórtense bien y nos vemos, si Dios quiere, el próximo sábado. Bye. Bye bye. Bye bye, compañeras. Bye bye.